alumnos. Me toca dar la parte que corresponde en la parte teórica a lo que es esófago, estómago e intestino delgado. Entonces hoy día vamos a empezar con esófago. Y vamos a decir que el esófago es un tubo muscular que se extiende desde el nivel inferior del cartílago cricoides hasta el estómago. Se divide en una porción cervical, torácica y abdominal. Tiene una longitud de 25 centímetros y un diámetro de 1.5 centímetros. Carece de cubierta serosa, la irrigación procedente de la aorta, suplementada por ramas de vasos tiroideos inferiores, bronquiales y frénicos. El drenaje linfático corre paralelo a la víscera. La inervación por el vago tiene dos esfínteres a cada extremo. La función es de propulsar los alimentos desde la faringe al estómago. En relación a lo que se refiere sobre las capas del esófago, a diferencia del resto del intestino, el esófago únicamente tiene 3 capas. En cambio, en el resto del intestino hay 4 capas. En el esófago está la mucosa, submucosa y la muscular. En cambio, en las otras partes del intestino también tiene serosa, que es lo que recubre al intestino. Entonces, es importante esta capa de serosa porque da lugar a que los procedimientos de anastomosis o suturas que se hagan sobre ello va a dar lugar a mayor seguridad. En cambio, esa es la situación que tenemos que tener cuidado cuando hacemos algún tipo de procedimiento sobre el esófago. La inervación está dada por el vago, y el vago, como ya bien saben, también se llama neumogástrico, y son el número 2, el vago izquierdo o vago derecho, o el vago anterior o el vago posterior, que es lo mismo. Los esfínteres en el esófago, hay un esfínter cricofaringio que está en la parte superior y el otro esfínter que está en la parte inferior, que es el cardias. El esfínter cricofaringio es un esfínter mecánico, en cambio el esfínter esofágico inferior, el cardias, es un esfínter fisiológico. El síntoma más común del esófago en cuanto a las patologías que presenta, el síntoma más común de las enfermedades esofágicas es la disfagia. En segundo lugar está el dolor subesternal. La evaluación comienza con una buena historia clínica y una exploración física. Podemos hacer estudios que competen a radioscopía, esofagoscopía, cineradiografía, manometría y determinaciones del pH. Aquí en esta imagen estamos viendo el esófago y esta parte de acá es un divertículo que vemos como una bolsa que está en la parte superior, o sea, en la parte cervical. Este divertículo se llama divertículo de Schenker y es el divertículo más frecuente en los casos de divertículos en el esófago. Aquí vemos otro divertículo. Este es un divertículo medio torácico que está en la parte media del esófago y hay otro divertículo que está a nivel de la región del diafragma, o sea, inmediatamente supradiafragmático, que lo vamos a ver. Acá, este divertículo de Schenker se suele presentar en esta región que se llama el triángulo de Laimer. Aquí tenemos una radiografía contrastada del esófago en la que estamos observando un divertículo. Esto corresponde al divertículo medio torácico. Aquí vemos que los divertículos del esófago pueden denominarse como divertículos verdaderos y divertículos falsos. Los divertículos son verdaderos cuando están compuestos por todas las capas de la pared del esófago, y los divertículos falsos cuando la membrana mucosa se hernia a través de las fibras musculares. Los falsos se llaman también de pulsión, y es el divertículo de Schenker y el divertículo epifrénico, o sea, los que están en la parte cervical y en la parte inferior del esófago. Y los divertículos verdaderos
se llaman también de tracción y es el divertículo medio torácico, el que está en la parte media del esófago. Aquí vemos en esta imagen, es un divertículo de Schenker. Hay una bolsa, o sea, en esta región cervical del esófago. ¿Ve? El divertículo de Schenker se desarrolla a través de una zona susceptible situada en la porción inferior de los músculos constrictores de la faringe, inmediatamente por encima del músculo cricofaringeo. El síntoma más común es la disfagia. Puede haber deglución ruidosa, masa tumoral cervical, regurgitación, salivación excesiva y mal aliento. En muchas ocasiones, los pacientes acuden a la consulta refiriendo de que tienen mal aliento y que ya inclusive los que conviven con él o la esposa, el esposo, en caso de que tenga un divertículo, sea de sexo femenino o masculino, entonces van a referir que tienen mal aliento y que la otra persona pues ya ni lo soporta, ¿no? Entonces empezamos a hacer un examen que empieza desde la cavidad bucal. Vamos a ver cómo están los dientes, si es que hay caries, no hay caries, vamos a enviar al dentista, al paciente, en caso de que encontremos caries que estén ya avanzadas. Descartando esta probabilidad y si sigue la sintomatología, entonces ya vamos a hacer otros estudios. Además, el paciente nos va a referir que al deglutir va a tener una deglución ruidosa, va a sonar al deglutir. Entonces, estos factores van a ser factores predisponentes para que tomemos una conducta de hacer un examen que nos apoye con los estudios complementarios como una esofagografía o una esofagoscopía o una esófago gastroduodenoscopía, por ejemplo. Entonces, es así que vamos a encontrar de que hay una bolsa en una parte del esófago que es compatible con un divertículo. Entonces, este divertículo de Schenker, que habíamos dicho que es el más frecuente entre los divertículos esofágicos, se encuentra entre el músculo constrictor inferior y el músculo cricofaringeo. Aquí ya le han puesto una pinza para hacer una resección y cierre de la parte que compete a la parte que se ha resecado, ¿no ve? Aquí vemos de que ya se ha hecho el cierre casi completo del divertículo. El diagnóstico lo hacemos a través de un esofagograma. El tratamiento es la resección quirúrgica. El divertículo epifrénico es aquel que se encuentra inmediatamente por encima del diafragma. Se diagnostica por medio de una esofagografía y el tratamiento de igual manera es la resección quirúrgica. Y el divertículo medio torácico se presenta a nivel de la bifurcación de la tráquea y hay que prescindir de todo procedimiento de intervención, porque los procedimientos de intervención en este tipo de divertículos puede conllevar a fístulas traqueoesofágicas y dar situaciones de complicación para el paciente como regurgitaciones, bronconeumonías por aspiración, en fin. Luego, independientemente de este tipo de patología que observamos que se presenta en el esófago, hay otra patología que se denomina acalasia. La acalasia es un trastorno motor esofágico primario, caracterizado por relajación anormal del esfínter esofágico inferior y ausencia de peristalsis esofágica. Hay una incidencia de 6 por 100.000, es de igual manera tan frecuente tanto en el sexo masculino como en el femenino, y se presenta más a partir de los 25 a 60 años. Aquí tenemos en esta imagen, vemos de que hay una dilatación del esófago y una zona estrecha, estenosada, que está a nivel del cardias en la parte distal del esófago. En esta imagen podemos ver una cosa semejante y aquí vemos ya una imagen con contraste, con vario, y que vamos a ver que hay una parte filiforme que está permitiendo el paso del contraste hacia el estómago. Entonces vemos una estenosis
un esófago dilatado. ¿Qué tipo de etiología tiene? Varias hipótesis intentan explicar la pérdida de ganglios mientéricos del esófago, como agentes virales, el herpes virus, autoinmune, neurovegetativa, genética y procesos tóxicos. Sin embargo, a todas estas nominaciones que entran dentro del factor etiológico, también nosotros podríamos poner que la enfermedad de Chagas puede ser un factor predisponente para que el paciente tenga este tipo de patología denominada acalasia, porque en la enfermedad de Chagas, si bien es más frecuente la patología relacionada a afectación al colon, porque se trata de una aganglionosis, o sea, ausencia de los ganglios mientéricos de Auerbach y de Meissner. Entonces, de igual manera, también se puede presentar a nivel del esófago. La fisiopatología tiene una etiología desconocida. Las neuronas inhibitorias son igual a neuronas excitatorias. La contracción permanente del esfínter esofágico inferior y ausencia de peristalsis esofágica. O sea, como no hay inervación, no hay peristaltismo en esa parte distal que está afectada por una situación aganglionótica, o sea, no hay inervación. Consecuentemente, la parte proximal del esófago va a tener que accionar tratando de vencer esa zona que está desnervada y que va a tratar de tener mayores contracciones. Se dice que las contracciones del esófago son de tal intensidad que ahí entra el todo o nada. Por ejemplo, un paciente o una persona que esté parada de manos, o sea, con los pies arriba, y que esté parada de manos, puede succionar un líquido, por ejemplo, o tener algún tipo de alimentación, y va a permitir de que ese líquido vaya hacia el estómago, estando en una posición contraria a la bipedestación, ¿no? Entonces, esa es la potencia de contractibilidad que tiene el esófago. En condiciones normales, el esfínter esofágico inferior está cerrado, formando la principal barrera antirreflujo. El esfínter esofágico inferior se relaja ante una gran variedad de estímulos, como deglución, distensión del esófago, distensión del estómago, todo esto está mediado por mecanismos neurogénicos que van a dar lugar a un tono muscular del esfínter esofágico inferior, presión de cierre, mecanismos miogénicos, concentración de calcio, mecanismos neurogénicos y la inervación colinérgica, que todo esto está modulado o mediada por los nervios vagos, o sea, por el nervio neumogástrico. Estudios patológicos en pacientes con acalasia han demostrado la disminución o ausencia completa de neuronas del plexo mientérico. La preservación de la inervación colinérgica excitatoria implica que la pérdida neuronal característica de la acalasia puede ser selectiva para las neuronas inhibitorias. La evidencia directa que apoya a la pérdida neuronal inhibitoria proviene de estudios inmunohistoquímicos que demostraron la ausencia de la PIP-ion sintetasa en especímenes de esfínter esofágico inferior en pacientes con acalasia. La incidencia es de 0,4 a 1 por 100.000 habitantes. La prevalencia, 10 casos por 100.000 habitantes, afecta por igual a hombres y mujeres, a cualquier edad, máximo entre los 30 y los 50 años. Dentro de los síntomas que presentan los pacientes con acalasia, presentan disfagia, que en un 95% de los casos. La disfagia es para sólidos y líquidos y es retroesternal o subsifoidea y es de larga evolución. La regurgitación en un 60% de los casos, sobre todo durante el sueño, y tiene un riesgo de complicaciones pulmonares, o sea,
broncoaspiraciones. Como hay una estenosis a nivel de la parte inferior, entonces toda la secreción, inclusive salival que entra a la parte del esófago, puede refluir hacia la parte de la tráquea y consiguientemente dar a complicaciones pulmonares. El dolor torácico se presenta en un 50% de los casos. Es más frecuente en las fases iniciales y mejora con la evolución. La pirosis no debida al reflujo gastroesofágico, sino sobre todo es más dada por fermentación bacteriana de comida con formación de ácido láctico. El diagnóstico, un tiempo medio de 2 años, los síntomas: disfagia 90%, regurgitación 75%, pérdida de peso 60%, dolor torácico 40%, la pirosis 40% y tos nocturna un 30%. La historia natural: hay un estadio inicial, una segunda etapa, tercera etapa, hasta una cuarta etapa que no está puesta aquí, pero el estadio inicial va a dar lugar a dolor retroesternal, disfagia y regurgitación. La segunda etapa, que es una etapa de compensación, en la que va a haber más dilatación esofágica. Y la tercera etapa es una etapa de descompensación, en la que va a haber gran dilatación esofágica, aumento de los síntomas, pérdida de peso y complicaciones pulmonares. Aquí tenemos una radiografía simple de tórax, en la que observamos una dilatación esofágica con ausencia de la cámara gástrica. Aquí estamos viendo en esta porción que hay una imagen compatible con una mayor dilatación del esófago. Y casi no hay cámara gástrica. Aquí un pequeño puntito en relación a lo que podría corresponder a la cámara gástrica. La radiología, el estudio gastroduodenal, es una primera técnica diagnóstica que tiene una sensibilidad de 95%. Aquí estamos viendo en esta imagen contrastada con bario, que le dan bario, y vemos de que aquí hay una zona estenosada, aquí. O sea, pasa el contraste al estómago, esta parte ya corresponde a nivel del píloro y esto corresponde a lo que es el duodeno. Y todo esto corresponde a lo que es el estómago. Aquí estamos viendo que aquí prácticamente es donde es la zona de estenosis y esta es la parte del estómago. Aquí está más claro. Aquí están esas flechas que están marcando una dilatación del esófago y aquí un paso filiforme del contraste al estómago. Y lo que hemos visto en esta otra radiografía, pues vemos de que esta es la parte antropilórica, esto corresponde al píloro y a la primera porción del duodeno. Entonces, aquí estamos viendo de que el estudio varitado muestra las etapas de Adams y acá vemos un estadio inicial en la que existe escasa dilatación, esto vemos acá, escasas contracciones propulsivas y apertura perezosa del esfínter esofágico inferior. Aquí estamos viendo la zona de estenosis. El segundo estadio, un esófago dilatado, forma fusiforme, contracciones no propulsivas, porque lo estamos viendo aquí así como que no están, la imagen lateral de las paredes no muestran espículas ni nada, sino que son lisas, entonces no hay contracciones. El extremo distal afilado, ¿ya? Y una éstasis esofágica. Entonces vemos de que aquí el contraste se mantiene a nivel del esófago y hay un paso filiforme que va al estómago. Entonces esta imagen muestra la imagen que caracteriza como un esófago que termina en una punta de lápiz o un pico de ave. Aquí vemos el tercer estadio, que ya hay una dilatación extrema, que parece ser una asa sigmoidea. Aquí vemos estas rodillas ya como un colon.
se observa una éstasis notable, mayor cantidad del contraste aquí, que no se vacía el esófago. Las paredes son atonas, esbozo de rodilla, marcado afilamiento distal en pico de pájaro. ¿No ven? El cuarto estadio, un esófago dilatado, más de 10 centímetros, aspecto tortuoso, dos o más rodillas. Aquí hay una rodilla, otra rodilla, ¿no ven? Y aquí vemos la zona de estenosis. La manometría es un método que nos va a permitir determinar el aumento del tono del esfínter esofágico inferior, la ausencia o relajación incompleta con la deglución, que nos va a permitir ver si es que hay una peristalsis del esófago. Aquí vemos de que ya hay una traducción ya en sistema manométrico. Aquí vamos a ver la manometría que nos va a dar un diagnóstico en estadios precoces, la peristalsis, relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y no diferencia de acalasia de neoplasias de cardias. Aquí vemos un esófago normal, aquí vemos cómo están las espículas y aquí vemos cuando el paciente es portador de acalasia, hay un aplanamiento prácticamente, ¿no? Y en esta otra zona, después de que ha tenido la deglución, y vemos cómo es el comportamiento a nivel de la manometría. La peristalsis nos muestra un asterisco, la presión de reposo del esfínter esofágico inferior normal, 2 asteriscos. Relajación incompleta del esfínter esofágico inferior menos a 80% o inexistente, un asterisco. La presión basal del cuerpo esofágico elevada, mayor a la gástrica, 2 asteriscos. Y comportamiento vigoroso del cuerpo esofágico, contracciones de amplitud superiores a 60 milímetros de mercurio, repetitivas de duración prolongada, 3 asteriscos. Entonces, para tener un criterio, para ver si el paciente es portador de acalasia o no, o sea, hay un criterio que muestra un asterisco, que es el criterio obligado, que puede estar en relación acá con la peristalsis y con la relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Criterios opcionales que muestran 2 asteriscos, como presión del reposo del esfínter esofágico inferior normal o elevada, o presión basal del cuerpo esofágico elevada mayor a la gástrica, que muestra los 2 asteriscos. Y el específico de acalasia vigorosa, que nos va a mostrar la presencia de 3 asteriscos, como es el comportamiento vigoroso del cuerpo esofágico, contracciones de amplitud superior a 60 milímetros repetitivas de una duración prolongada. La endoscopía nos sirve para descartar malignidad, o sea, pseudoacalasia. Alguien que puede estar pensando de que el paciente presenta una acalasia y sin embargo va a ser un problema de tipo neoplásico. Una presentación tardía mayor a 60 años, corta evolución menos de 6 meses, excesiva pérdida de peso y dificultad para pasar el endoscopio. Eso va en relación a lo que es la pseudoacalasia. La tomografía axial computarizada nos va a aclarar porque la pared va a tener un diámetro mayor a 10 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acontece que generalmente los procesos neoplásicos suelen empezar a nivel de la mucosa y van de la mucosa y se muestran a nivel del estudio endoscópico. Pero en este tipo de casos, la pseudoacalasia no va a mostrar, o sea, alteraciones a nivel de la mucosa, pero sí puede mostrar un estrechamiento, pero la mucosa va a estar indemne. Entonces, dentro de esta situación, podemos sospechar de que el paciente es portador de un proceso neoplásico cuando la pared va a tener un diámetro mayor a 10 milímetros. Hay que evaluar la mucosa y descartar la probabilidad de que el paciente
no tenga un proceso micótico, o sea, una candidiasis, que si tuviera una candidiasis va a mostrar placas blanquecinas a nivel del esófago. En la endoscopía siempre debe realizarse, aún con radiografía típica, los objetivos: descartar otras causas de estenosis, como carcinoma de la unión esofagogástrica, evaluar la mucosa esofágica antes del tratamiento. Aquí las características: un esfínter cerrado se atraviesa ejerciendo presión, y la dilatación y atonía del cuerpo del esófago, y vamos a ver de que acá hay restos alimenticios. La endoscopía debe buscarse fundamentalmente con especial interés si el paciente no es portador de una hernia de hiato de gran tamaño que contraindica la dilatación neumática. La dilatación neumática ya es un procedimiento de tratamiento que vamos a ver más adelante. La cándida, tratar antes de cualquier tipo de procedimiento, o sea, ni hacer dilataciones ni nada, primero tratar la cándida. Para eso utilizaremos pues antimicóticos. Y el carcinoma de Cardias, que muchas veces puede tener origen gástrico, o sea, es una infiltración o una invasión de un proceso neoplásico, de un tumor gástrico hacia la parte distal del esófago. La causa más frecuente de pseudoacalasia en Estados Unidos y en Europa. Un porcentaje no despreciable de neoplasias son de tipo infiltrativo y no identificables bajo visión endoscópica, y podemos determinar a través de la tomografía axial computarizada, porque estamos diciendo que son más de tipo infiltrativo, o sea, que son procedentes de otro lado mismo y que van a comprimir, o sea, la parte del esófago. El tratamiento. Los objetivos son aliviar los síntomas, mejorar el vaciado esofágico y prevenir complicaciones como el megaesófago. Evaluación de la respuesta, que puede ser sintomática, velocidad de vaciado esofágico. La lesión neural degenerativa no tiene tratamiento. La terapia va dirigida a paliar los síntomas y prevenir las complicaciones pulmonares. En la actualidad disponemos de 4 estrategias terapéuticas: los fármacos, la toxina botulínica, la dilatación con balón y la miotomía. La miotomía ya entra dentro del campo de la competencia de la cirugía. Entonces acá se llama la cardiomiotomía o la cardiomiotomía de Heller, que vamos a ver más adelante. El tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico se utiliza de nitrato de isorbide de 5 a 10 miligramos sublingual, o la nifedipina de 10 a 20 miligramos sublingual. Las indicaciones: acalasia temprana con mínima disfagia, mejora el estado nutricional antes de la cirugía, respuesta parcial tras dilatación o cirugía, contraindicación de tratamiento quirúrgico o dilatación neumática, y no responde a inyección de Botox. Tiene una eficacia de 70% y presenta efectos indeseables como la taquifilaxia. La dilatación neumática. Predictores de buena respuesta: edad en pacientes mayores de 40 años, una presión tras dilatación menor a 10 milímetros de mercurio. Complicaciones: perforación 2%, una mortalidad de 0 a 2%, menor incidencia de reflujo gastroesofágico que la cirugía. Es bien importante en relación aquí que habla de la mortalidad de 0 a 2%. Acá el que está haciendo la dilatación tiene que darse cuenta si el paciente ha hecho una complicación de perforación, porque si la dejamos pasar más adelante, pues esta cuestión de mortalidad de 0 a 2% se convierte en una mortalidad muy elevada. Acá tenemos
los dilatadores neumáticos. Estos dilatadores están constituidos por un balón de polietileno de 10 milímetros, aquí está, un diámetro variable que suele ser de 30, 35 y 40 milímetros. La ventaja es de baja distensibilidad, alcanzando el diámetro máximo, un aumento de presión no aumenta el calibre. Aquí vemos los dilatadores, son estas bujías que pasan la zona estenótica. Acá estamos viendo que llegan a pasar la parte distal del esófago donde está la estenosis y al estómago, que prácticamente la parte del cardias, y se procede a la insuflación. Entonces, la fase inicial, que este tipo de dilataciones no se hace en una sola sesión, sino son varias sesiones, cada vez se va aumentando más el diámetro de los dilatadores para que el paciente suele tener un buen paso. Aquí vemos ya con una radiografía contrastada. El objetivo de la dilatación es la ruptura de las fibras musculares lisas del esfínter esofágico inferior. La eficacia 60-95% disminuye a la mitad en las dilataciones siguientes, en las que hay mejor respuesta a mayor edad y menor tiempo de evolución. Las contraindicaciones: hernia hiatal grande, divertículo epifrénico y dilatación a mayor de 7 centímetros. Las complicaciones: perforación 3 a 5%, una mortalidad de 0,3 a 1%. Otras complicaciones: hematoma intramural, dolor torácico prolongado y reflujo gastroesofágico de un 25 a un 35%. Luego tenemos el otro tratamiento, que es el tratamiento relacionado a la aplicación de la toxina botulínica. Pachira, PJ, describieron su utilización por primera vez en 1992. De las 7 toxinas producidas por la cepa toxigénica de Clostridium botulinum, los serotipos A, B, C, D, F, G y H, la que se utiliza es el serotipo A. La toxina botulínica tiene una afinidad selectiva por terminaciones presinápticas periféricas. Ejerce una acción enzimática sobre la proteína de la membrana SNAP25 y bloquea su funcionamiento. Impide el paso de acetilcolina al citosol y esto bloquea la salida de acetilcolina, produciendo parálisis flácida de la placa neuromuscular. Aquí estamos viendo la aplicación de la toxina botulínica por medio del endoscopio. Están haciendo una infiltración alrededor de la parte esófago-cardial. Aquí, por ejemplo, han hecho la infiltración como las agujas de un reloj, o sea, a las 12, a las 3, a las 6 y a las 9. Entonces, ahí donde se va haciendo la infiltración con la toxina botulínica. La inyección tiene 80 a 100 unidades internacionales de Botox. Tiene una eficacia de 60% a un 85%. El 50% presenta reaparición de los síntomas en 6 a 12 meses. La toxina botulínica produce alivio inmediato en 85%, durante 6 meses en un 50%. Necesidad de nuevas inyecciones. Menos eficaz que la dilatación neumática y que la miotomía. Buena alternativa en ancianos, mejor respuesta y más coste efectivo. Escasas complicaciones, no complicaciones posteriores a tratamiento. La toxina botulínica tiene una acción eficaz potente, pero reversible. En 3 a 6 meses, la placa es reinervada, reservada a pacientes en los que no se puede realizar dilatación neumática o con un elevado riesgo quirúrgico. Efectos secundarios: molestia o dolor torácico y reflujo gastroesofágico inferior a un 5%. La miotomía. Heller, este ya es el procedimiento quirúrgico.
Heller en 1913 realizó la primera miotomía, que es una doble miotomía longitudinal en esófago terminal. En 1923, Sacher redujo la miotomía a una sola. Y Ancona, Pechari, Santinotto introdujeron la cardiomiotomía laparoscópica con fundoplicatura anterior antirreflujo. La miotomía quirúrgica más eficaz a largo plazo, un 85% a los 5 años. Técnica laparoscópica que se puede utilizar, o sea, se puede hacer a cielo abierto antes de que haya la laparoscopia, siempre se operaba por una cirugía convencional o cielo abierto. En cambio, hoy en día, con la cirugía laparoscópica, este procedimiento también se puede hacer por laparoscopia. Complicaciones: reflujo gastroesofágico un 10%, asociar a fundoplicatura. O sea, hay que hacer una asociación de una hemifundoplicatura. No es una aplicatura total de Nissen, es una hemifundoplicatura que únicamente va a cubrir la parte anterior del esófago para evitar la esofagitis por reflujo. Menor riesgo perforación igual a menos mortalidad. No complicada con técnicas endoscópicas previas. Aquí vemos, esta es la miotomía anterior de Heller. Entonces, habríamos dicho de que el esófago no tiene una capa, la última, que es la serosa, tiene mucosa, submucosa y muscular. Entonces, el esófago tiene dos capas musculares, una capa muscular longitudinal y una capa muscular circular. Entonces, la primera capa es longitudinal. ¿Y en qué consiste la miotomía? En hacer una sección de la capa muscular y dejar expuesta únicamente la mucosa. Entonces, esto que vemos acá es la mucosa y aquí ya se ha hecho un corte de las capas musculares, o sea, la circular y la longitudinal, ¿no ve? O sea, si vamos de fuera adentro, va a ser primero la longitudinal, después la circular. Entonces, esta miotomía se extiende unos 6 a 8 centímetros sobre el cardias y se extiende poco por debajo del cardias a unos 2 centímetros por debajo del cardias. Entonces, aquí, independientemente de que han hecho este corte, están haciendo la hemifundoplicatura, o sea, cubrir la parte anterior del esófago. A este borde han puesto una parte del fundus gástrico aquí y le han puesto unos puntos, están agarrados. Y esta otra parte del fundus gástrico lo han puesto aquí y han cubierto esta otra parte. Entonces están cubriendo la parte anterior. Con esto se evita el reflujo gastroesofágico y también nos puede servir inclusive para reforzar y proteger esta parte de la mucosa. ¿No? Si nosotros tenemos que tener cuidado al inicio en la deglución, porque digamos se podría herniar, digamos, si el paciente tiene una ingesta alimenticia muy abundante y tal, y puede hasta dar complicaciones de perforación. Entonces, si cubrimos, vamos a proteger más y vamos a evitar ese tipo de riesgos. La incisión consiste en la incisión de fibras musculares lisas hasta la mucosa de 1 centímetro por encima del estómago hasta 5 o 6 centímetros. Resultados: 80-90%, reflujo gastroesofágico 10% que se resuelve con la fundoplicatura. Aquí están haciendo una técnica laparoscópica que es la fundoplicatura laxa de Tupek, que da un resultado 85-90%, similares a la miotomía anterior, disfagia 10%, la mejoría disminuye con el tiempo, reflujo gastroesofágico 10%, aumenta después de 10 a 20 años. La miotomía, indicaciones: fracaso de dilatación neumática, perforación durante la dilatación, hernia hiatal o divertículo epifrénico, niños o pacientes no colaboradores. Complicaciones:
perforación temprana, reflujo gastroesofágico, disfagia grave, fundoplicatura muy tensa, una mortalidad de un 2%. La miotomía versus dilatación neumática. Los pacientes jóvenes serían beneficiados con miotomía laparoscópica en situaciones especiales requerirían de 2 o más dilataciones con balón. En pacientes añosos con evolución corta de síntomas, la dilatación neumática es de primera elección y en la mayoría de los casos la cirugía no es necesaria. Las intervenciones subsecuentes luego del tratamiento inicial de la calasia es común. El riesgo de intervenciones posteriores es mayor en la dilatación neumática que en la miotomía. Acá tenemos un cuadro que muestra una comparación tanto del tratamiento que es farmacológico a través de la toxina botulínica, de la dilatación y de la cirugía. Aquí vemos que con los fármacos el efecto es inmediato. Produce efectos secundarios como cefalea, hipertensión arterial. Ventajas, bien aceptado y tiene un inicio rápido. Desventajas, efecto secundario como la taquifilaxia y poco efectivo. La toxina, efecto corto. Efecto secundario, dolor torácico en un 20%. Las ventajas, baja morbilidad, moderada duración, y las desventajas, requiere repetición poco rentable a largo plazo. La dilatación, el efecto medio. Efectos secundarios, perforación. Las ventajas, buena duración, rápida recuperación. Y las desventajas, complicación infrecuente pero grave, o sea, la perforación, ¿no ven? La cirugía, efecto largo, efectos secundarios, reflujo gastroesofágico. La ventaja, más eficaz y duradero. La desventaja, más caro y una recuperación más larga. Los riesgos de carcinoma, una prevalencia de 2 a 7%, mayor riesgo sin tratamiento o con tratamiento inefectivo. No recomendado el screening, inicio de recomendaciones, mayor vigilancia si tabaco y alcohol. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Perdón, ¿me están escuchando? Sí, doctor, se escucha. ¿Hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, vamos a continuar. Esofagitis péptica es una inflamación del esófago causada por reflujo de contenido gástrico, causada por insuficiencia del esfínter cardial asociada a hernia de hiato o obstrucción pilórica. La hernia hiatal, la más común es la de tipo 1, llamada por deslizamiento y se forma cuando el ligamento frenoesofágico no mantiene la unión gastroesofágica en la cavidad abdominal. La hernia de tipo 2, llamada hernia por enrollamiento o paraesofágica, ocurre cuando la unión gastroesofágica se encuentra sujeta al abdomen, pero existe un defecto hiatal casi siempre grande. La hernia de tipo 3 es una combinación de las primeras dos, en la que la unión gastroesofágica, como el fundus u otras vísceras, se mueven libremente en el mediastino. Muchos pacientes con hernia hiatal no manifiestan síntomas ni necesitan tratamiento. Los síntomas son pirosis, regurgitación, dolor abdominal, tos, disfagia a sólidos, disfonía, eruptos, distensión abdominal, aspiración, sibilancias y el globo histérico. Los métodos de diagnóstico: endoscopía, manometría, pHmetría y una esofagografía. Otros estudios: la gammagrafía permite valorar la permeabilidad esofágica y la presencia de reflujo. Asimismo, permite identificar la distensión gástrica
por vaciamiento prolongado. La laringoscopía y el examen estroboscópico proporcionan datos objetivos del reflujo gastroesofágico. El tratamiento médico, que es semejante al de la úlcera péptica, o sea, ¿qué le vamos a dar a un paciente con una úlcera péptica y que sabemos que tiene una hernia hiatal? Entonces le vamos a dar, en primer lugar, recomendar una cuestión de dietética, de que tenga una alimentación blanca, que no tenga alimentos que puedan ser irritativos, como picantes, locoto, en fin, este tipo de alimentos, que no tenga consumo de té ni de café, no alcohol, no tabaco. Y le vamos a dar como tratamiento farmacológico bloqueadores H2 como el Tagamet, cimetidina, famotidina, o le vamos a dar inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, ¿no ve? Y le vamos a recomendar, independientemente de esto, que después de toda ingesta alimenticia que haga el paciente, no se acueste, que deambule, cosa de que ayude a que haya un vaciamiento del contenido alimenticio, vaciamiento del estómago hacia el intestino delgado, ¿no? Y que el paciente en las noches se acueste con una cabecera alta para evitar el reflujo y que dé lugar a complicaciones pulmonares, ¿no ve? Entonces, ese es el tratamiento médico. Y el tratamiento quirúrgico, que va a consistir en una operación de Nissen, que es una fundoplicatura total, ¿no ve? Entonces, que el tratamiento quirúrgico va a estar exclusivamente para pacientes con datos de lesión esofágica grave, como úlcera, estenosis, mucosa de Barrett, resoluciones de los síntomas o recaídas durante el tratamiento médico. Y lo que se utiliza es una fundoplicatura de Nissen de 360 grados. O sea, esa hemifundoplicatura que les he mostrado como tratamiento de la acalasia, entonces en este caso lo que se hace, se cubre toda la parte distal del esófago con el fundus gástrico, que va a dar lugar a como si estuviéramos constituyendo un esfínter que está reemplazando al esfínter cardíaco, para que no haya reflujo y que el reflujo no dañe la mucosa del esófago. El esófago de Barrett. Las células lesionadas en el tercio distal del esófago son sustituidas por células escamosas o a través de la metaplasia por células cilíndricas, que ese es el esófago de Barrett. La más común es la metaplasia intestinal especializada, la displasia y el carcinoma. Entonces, cuando nosotros le hacemos una endoscopía a un paciente que tenga una esofagitis por reflujo, tenemos que evaluar si es que hay algún tipo de alteración a nivel de las células que están en la mucosa del esófago. Y si encontramos de que ya hay displasia, entonces ya es un dato en la que, o cuando ya hay metaplasia, con que haya transformación celular que va a dar lugar a la displasia y después al cáncer de esófago. Entonces, estos pacientes ya deben recibir un tratamiento. O sea, tratar en primera instancia por medio de una operación de Nissen, una fundoplicatura de Nissen, para que no haya reflujo y ver si es que hay cambio de la celularidad a nivel de las biopsias que se tomen en la parte distal del esófago, ¿no ve? Entonces, en eso consiste cómo vamos a ir manejando a un paciente con este diagnóstico de esófago de Barrett. Luego, en el esófago pueden haber otro tipo de patologías, como tumores benignos y tumores malignos. Los tumores benignos son raros y pueden originarse en el epitelio o en la pared muscular. El más frecuente es el gliomioma. Y el carcinoma es más frecuente, el carcinoma epidermoide,
Es raro como lesión primitiva y generalmente son carcinomas gástricos que se han extendido hasta el esófago. Los síntomas: disfagia y pérdida de peso. El tratamiento: los resultados de los cánceres del tercio medio y superior son malos, sea cual sea el método empleado. En cambio, los del tercio inferior, los resultados son mejores. La irresecabilidad suele ser debida a infiltración de los tejidos adyacentes, como la aorta, la tráquea, los vasos pulmonares y la columna vertebral. Muy bien, ¿quieren hacerme alguna pregunta? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. ¿Alguna pregunta? Si es que hay preguntas. Creo que ninguna, doctor. ¿No hay preguntas? Bueno, podemos añadir algo más a esta cuestión de patología del esófago. ¿Cómo son las quemaduras del esófago que pueden ser consecuentes a la ingesta de cáusticos o de ácidos? Dentro de los ácidos, por ejemplo, el ácido sulfúrico. Y los cáusticos, la lejía, que suelen utilizar para destrancar las cuestiones de lavamanos, las tuberías, estas cosas, ¿no es cierto? Hola. Ya, entonces, Sí, doctor, se le escucha. Ya, que no estoy pudiendo entrar, quería entrar, pero para que nos podamos ver un poco, pero no sé qué es lo que pasa, que no entro. Bueno, pero de cualquier manera me están escuchando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos pacientes pueden tomar alguno de estas sustancias, ya sean los álcalis o los ácidos, con fines o con situaciones accidentales o en situaciones accidentales, o tal vez con fines de suicidio. O sea, agarran y dicen, me voy a matar, y se toman ácido, ¿no ven? Y después van al hospital y nos hacen referencia de que ha tomado, digamos, como precursor de estas drogas del narcotráfico, de cocaína, en fin, solían utilizar ácido sulfúrico y por eso han prohibido la venta del ácido sulfúrico. Entonces, la gente que se dedica a esto tiene a mano el ácido sulfúrico, o aquellos que fabrican baterías y tal. Puede ser que algún dependiente de esa familia que vive de este tipo de situaciones, por alguna situación, en fin, agarra y toma, ¿no?, que puede tomar en forma accidental o a lo mejor con fines de suicidio, y después acude al hospital especificando de qué ha tomado esto, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Depende de la evolución o de la magnitud de la cantidad que ha tomado, puede tener repercusiones. Generalmente se dan cuenta y la ingesta no es mucha, lo cual da lugar a que la lesión no sea total del esófago, sino parcial, que hay una parte que está afectada, o si fuese mucha cantidad puede condicionar a una perforación del esófago, inclusive si entraba al estómago, puede perforarse el estómago, dar datos de irritación peritoneal, en fin, un abdomen agudo con imágenes relacionadas a presencia de aire subdiafragmático, todas estas cosas que ya van a dar situaciones de complicación y el paciente pues va a estar con un estado de mucha gravedad. O en otras situaciones que la ingesta no ha dañado mucho y que no ha dado lugar a una perforación. Estos suelen presentar cialorrea, mucha salivación. Entonces, lo que nosotros hacemos
es internarlos, y dentro de la internación a estos pacientes podríamos hacerle una endoscopía en las 12 horas inmediatas a la ingesta. O sea, si han pasado más de 12 horas, es mejor no hacer ninguna endoscopia. La finalidad de la endoscopia es de ver cuánto ha comprometido, por ejemplo, ¿no ve? Pero si ha pasado más de ese tiempo y a veces ni siquiera le hacemos endoscopia, aunque el paciente esté en esas 12 horas primeras, ¿no ve? Entonces, lo que solemos hacer, nada más que hacer darle un tratamiento. Y el tratamiento consiste en la administración de corticoides por vía parenteral. Entonces, le vamos a dar corticoides. ¿Con qué finalidad le damos corticoides? Con finalidad de darle un tratamiento antiinflamatorio que posteriormente no dé lugar a complicaciones, cuáles van a ser las estenosis del esófago por un proceso cicatrizal. Como el corticoide es un factor predisponente a que pueda dar infección sobre un área quemada, entonces nosotros vamos a una zona donde hay un cultivo, digamos, por la misma quemadura, le vamos a aumentar el corticoide quitándole las defensas al paciente, entonces sería, digamos, como si estuviera contraindicado. Pero, ¿qué es lo que hacemos para evitar eso? Le vamos a añadir antibióticos, y antibióticos de amplio espectro mientras el paciente esté con los corticoides. Sabemos bien que después de la quemadura es como si nosotros nos quemaríamos la mano o algo, se nos va a formar unas ampollas, igual se forman esas ampollas en el esófago. Y después esas ampollas se secan y van a dar lugar a costras, la estaritis, se van a volver, bueno, va a haber costras, y después de la costra, las costras se van a ir desprendiendo, y ahí vamos a ver los resultados, cómo va a quedar, si va a haber estenosis o no. Entonces, estos pacientes que suelen hacer complicaciones, que hagan un cuadro estenótico, a ellos se los va a someter a dilataciones, y si no se puede conseguir resultados con las dilataciones, o ya no se pueden hacer dilataciones porque hay obstáculos, no entra el dilatador, hay riesgo o peligro de perforación y el paciente cada vez tiene una disfagia mayor, entonces consiguientemente estos pacientes van a tener indicación quirúrgica. En la indicación quirúrgica, en ocasiones, se hace una esofaguectomía casi total, en la que se lleva el colon, fundamentalmente reemplazando al esófago dañado, y esto se llama transposición de colon, que puede hacerse por vía retroesternal, y se hace la anastomosis a nivel cervical, o se puede hacer por vía intratorácica. En fin, se recomienda el retiro del esófago lesionado o quemado, el que esté estenosado, porque si no se retira el esófago, se dice que esa parte a funcionar, porque ya no está funcionando, va a dar lugar a un proceso de tipo neoplásico. ¿A ver? Entonces, si quieren hacerme alguna pregunta, adelante, por favor. Bueno, parece que no hay preguntas. El día de mañana no vamos a hacer la clase, porque el día de mañana yo tengo guardia. Entonces va a ser el día miércoles en este mismo horario. Yo les voy a pasar la invitación el día miércoles durante el día para que ustedes puedan poder conectarse, ¿ya? Si tienen alguna cuestión de por medio, alguna pregunta o algo, adelante, por favor. Perdón, ¿me están escuchando? Sí, doctor, creo que nadie tiene preguntas. Ya, entonces yo voy a hacer la invitación siempre a la alumna de mi grupo para que ella haga participativa al resto del curso, ¿no? Bueno, si no hay nada más, me despido de ustedes, que tengan muy buena noche y que tengan un buen examen mañana, que les vaya bien en el examen, que sea hasta el día miércoles. Hasta luego nomás conmigo, ¿ya?
Muchas gracias, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.